Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 35 de Masejet Nedarim. Pregunta la Gemara. Vaemine Rabba me Rab Nachman. Le vino a preguntar Rabba a Rab Nachman. ¿Yesh me'ila bekonamot o lo? Es decir, nosotros sabemos que existe un concepto que se llama me'ila. ¿Qué es me'ila? Una persona que coge y consagra algo para el Bet HaMikdash, está prohibido sacar provecho de ello. Si la persona saca provecho de ello, se llama que está haciendo ma'al, es como si estuviese aprovechándose de algo que le pertenece a Hashem. Ahora, dijimos que el lenguaje de la promesa, el kunam, es que estás comparando algo a un corbán, a una ofrenda. Entonces, cuando tú te prohíbes algo por un kunam, por una promesa, y lo estás comparando a la ofrenda, entonces, ¿qué pasa? Que si tú sacas provecho de eso que te prohibiste, ¿acaso lo vamos a considerar también como si fuese que hiciste prometiste algo para una ofrenda y entonces está prohibido sacar provecho de ello al mismo nivel y entonces también tienes que traer una ofrenda por haber o restituir el valor de lo que sacaste provecho o no? Amarle le dijo Rav Nachman a Rabba, Tinituja, dice, por esto lo hemos estudiado en la Mishnah, dice, Uemakom shenotlin aleja sahar, tipo lana ale ekdesh. Estuvimos viendo en la Mishnah el caso de una persona que vino a traer un objeto perdido a alguien. Y entre ellos pues él se había prohibido sacar provecho de esa persona, o el que recibió el objeto perdido. Habíamos visto que sí le podía devolver el objeto perdido, pero en el lugar donde se recibe un pago por devolver los objetos perdidos, ese dinero va al Ekdesh, es decir, que no se lo puede quedar la persona que trajo el objeto perdido. Entonces dice, ¿por qué dice que va al Ekdesh? Le membra ki Hekdesh, Uma Hekdesh yesh bo meila, af konamot yesh ba meila. Entonces, puesto que lo está diciendo que ese dinero va al Ekdesh, ¿por qué lo está diciendo que va al Ekdesh? Porque entonces es como si fuese Ekdesh lo que él se prohibió. Y puesto que es como un Ekdesh, igual que el Ekdesh, lo que tú consagras para el Bet HaMikdash tiene la prohibición de Me'ilá, también el Kunam, la promesa por la cual te prohíbes un objeto o sacar provecho de otra persona, también tiene la prohibición o la consecuencia de la me'ila. La Gemara explica que esta ley depende en realidad de una discusión entre Tanaim. Que Tanae, dice la Gemara, lo estudiamos en una vereita, dice Konam Kikar Zo Ekdesh, es decir, yo prometo que este pan está prohibido como Ekdesh. Es decir, ¿qué quiere decir como Ekdesh? Prohibido todas las personas. Algo que es Ekdesh, no solamente el dueño tiene prohibido comer de ello o sacar provecho, sino que él lo prohíbe para todo el mundo porque ahora le pertenece al Bet HaMikdash. Ve a Jalá y se lo comió el pan. Ben Hu u Ben Javeroma al, ya sea que lo comió él o lo comió su compañero, transgredieron y hicieron me'ila. Entonces tiene que traer una ofrenda por ello. ¿Te fijas? Por lo tanto, puesto que está prohibido para todo el mundo, entonces la ley realmente es como Ekdesh, Veyesh la pidión, y entonces hay forma de redimir ese objeto, ese provecho, vamos a decir. Igual que algo que yo doy al Ekdesh, luego puedo coger y tomar el valor y redimir el objeto deja de tener la santidad y ese dinero pertenece al Bet HaMikdash. Lo mismo ocurre aquí con la promesa. Bien, pero Kikarzo alay Ekdesh, este pan es para mí como si fuese Ekdesh. Ahora, Veajla lo comió. Si es él el que lo comió, el que hizo la promesa, mal transgredió, es la meila, pero Javeró lo mal, pero el compañero no hizo nada. Por lo tanto, en la pidión, ahí no hay forma de redimirlo. ¿Por qué? Porque no es como el Ekdesh, que está prohibido para todo el mundo. Es algo que está prohibido solamente para una persona. Ahora, esto, dice Rabbi Meir. Esta es la opinión de Rabbi Meir. A mí, los sabios dicen, venga, ya sea que se lo prohibió para él o para todos, lo ma'al, no hay prohibición de Meilá, le fiche en Meilá, Bekonamot, porque ellos opinan directamente los Jajamim que no existe el concepto de Meilá en las promesas. Amar le Rabaja, Bere de Rabavia, le Rabashi, le dijo Rabaja, el hijo de Rabavia, Rabashi, pregunta, según la opinión de Rabbi Meir, que dijo que hay Meilá en los Konamot en las promesas, el que le dice a su compañero, Kikari aleja,
Es decir, mi pan te va a estar prohibido por un kunam, por esta promesa. Un netaná lobe mataná, y de repente se lo da de regalo, se lo regala, que dijimos que puesto que dejaba de estar en su propiedad, había una opinión que decía que sí lo podía tomar. Mi mal, ¿acaso está haciendo meila? Es decir, ¿cuáles son los lados de, de la duda? No podemos decir lim ol noten, halo asira ale. Es decir, aquí estamos hablando, por supuesto, de un caso de shogeg, es decir, en el que la persona no sabe que ese pan le estuvo prohibido. Entonces, no podemos decir que se lo dio para que haga meilá. Y por lo tanto, hakikar, este pan, lo asirale, no le está prohibido para el que lo recibe. Y tampoco podemos decir lim ol mekabel, es decir, que el que lo recibe para decir, ah, qué bien, voy a hacer meilá, voy a transgredir. Entonces, yahol de amar, porque podría decir, hetera beiti, es decir, yo quería algo permitido, yo no quería algo prohibido. Pero isura lo beiti, pero algo prohibido yo no quería adquirir. Amarle, le dijo Rabashi a Rabaja, el hijo de Rababia, mekabel ma'al. Es decir, el que recibe está transgrediendo la prohibición de Meilá. Yotzi, es decir, cuando el pan sale de la propiedad y se lo está dando al otro. Shekol hamotzi me'ot ekdesh lejulin, kasabur shel julin hu mo'el, abzeh mo'el. Es decir, ¿por qué? Porque el principio que nos dice, ¿cómo es el concepto general en el tema del Ekdesh? Todo el que está tomando monedas que pertenecen al Ekdesh y las está utilizando para Julín, para algo que no tiene santidad, ¿sí? Y en el momento en el que lo estás tomando ese dinero, él piensa que son monedas que no tienen santidad, él está transgrediendo la prohibición de Meila, y también el que recibe las monedas está transgrediendo la prohibición de Meila. Entonces aquí también vamos a decir lo mismo, tanto en el pan, si cogió y dijo, este pan perdón, te está prohibido, si la persona, Rubén, se lo da a Shimón, Rubén está haciendo Meilá porque ese pan estaba prohibido, se lo está dando a alguien que no puede comerlo. Perdón, y Shimón, que lo está recibiendo algo que le está prohibido y por lo tanto también está transgrediendo la prohibición de Meilá. Muy bien, nos dice ahora la Mishnah. Torem et terumato umaaserotav le da'ato. Es decir, el que viene una persona y está haciendo las terumot y los maaserot. Alguien que madir, que prohibió sacar provecho de otra persona, le separa los terumot y los maaserot, perdón, alguien que le prohibieron sacar provecho, le está sacando terumot y maaserot a aquel que le prohibió el provecho. Le dató, es decir, con su consentimiento. Umakrib alab, y viene, y el que le prohibieron tener provecho es Cohen, y trae y ofrece sus sacrificios. Kine Zabin, Kine Zavot, es decir, ¿qué tipo de ofrendas? Las ofrendas que se llaman los Kinim, es decir, las aves que había que dar cuando alguien estaba Zav o una mujer estaba Zavá. ¿Sí? Ahora, Kine Yoledot, o las aves que tenía que traer la mujer que había dado a luz, Hataot va Ashamot, o si es una ofrenda de Hatat o si es una ofrenda de Asham. Un melamdo Midrash, y aquel que tiene prohibido, sobre quien le prohibieron el provecho, le enseña al que prohibió su provecho, Midrash, es decir, libros de Midrash, de Rashot, le explica Pesukim, o Alajot, o leyes, o Agadot, ¿sí? Es decir, aquellos sobre lo que los sabios estudiaron sobre los Pesukim de la Torá. Avaló y el Amdenu Mikra, pero no le puede enseñar Torah escrita. Ahí dice el Ran donde se cobra por ello. כשמלמדו בחינם, נחשב
shemenahaneho. Es decir, que si le enseña sin cobrar, se va a considerar que está sacando un provecho. Abal melamedu, pero sí que le puede enseñar et banav benotav a sus hijos y a sus hijas. Mikra, la Torah escrita. Y eso no se considera que está sacando un provecho. Muy bien. Vamos a ver entonces. Dice la Gemara, Iba Eleu. Es decir, ¿cuál es la pregunta que surgió? Hane Kahane, ese Kohanim que traen las ofrendas de las personas que llegan al Bet HaMikdash, dicen, mira, aquí tengo una ofrenda que quiero ofrecer. Sheluche didan habu o sheluche dishmaya. Es decir, cuando están ofreciendo esas ofrendas, ¿son enviados de la persona que dio la ofrenda o son enviados del cielo? De Hashem. Dice la Gemara. Bueno, ¿cuál es la diferencia en todo esto? Le mudar hana'ah, para aquel que se prohibió sacar provecho, ¿sí?, de ese Cohen. ¿Acaso ese Cohen puede ofrecer su ofrenda en nombre de esa persona? Reubén le dijo a Shimón, que era Cohen, yo prometo que nunca voy a tener provecho de ti. Y viene Rubén al Bet HaMikdash y el Cohen que está ahí para ofrecer su ofrenda es Shimón justamente. ¿Acaso se llama que está sacando provecho? Es decir, si Shimón es Cohen y es un enviado de Rubén para la ofrenda, entonces está sacando un provecho. Pero si Shimón, que es Cohen, es un enviado de Hashem para las ofrendas, entonces da igual, no está sacando ningún tipo de provecho. Rubén. Entonces nos dice así. Es lo que explica ahora la Gemara. Dice, y Amart de Sheluche Didan Habu, si me vas a decir que son enviados de la persona que trae la ofrenda, ha mehanele, entonces está aprovechándose del Cohen. De Azur, y estaría prohibido. Veía Marta, y si me vas a decir Sheluche de Shmaya, que son enviados de Hashem, del cielo, Shar estaría permitido. Entonces, ¿cuál es la ley aquí? Dice Tashma, ven y aprende de lo que tenemos en una Mishnah, o de nuestra Mishnah justamente. ¿Qué dijo nuestra Mishnah? Nuestra Mishnah dijo que si es Cohen, aquel sobre quien se prohibió el provecho, Makrib Alab, quien es Davin Bejule. Es decir, puede traer como ofrenda las aves de cuando la persona está Zab, o cuando la mujer dio a luz, o las Hataot o los Shamot. Ahora, y a Marta Shiloh dirán, si no vas a decir que son enviados de la persona misma, el Cohen, entonces, Ka Mehanele. Es decir, entonces, ¿por qué? Caché, tenemos una dificultad. ¿Cómo es que le permitieron? La Mishnah está permitiendo que ofrezca las ofrendas de esta persona. Otra vez, Reubén dijo, me prohíbo tener provecho de Shimón, y Shimón es el Cohen. Entonces, si le prohibió tener provecho de Shimón, se prohibió tener provecho de Shimón, Rubén viene con una ofrenda de Zab, entonces Shimón no podría ofrecer ese corbán, esa ofrenda, pero aquí nos dice la Mishnah que sí que puede ofrecer la ofrenda. Entonces dice, la Gemara rechaza y dice, no, según lo que tú estás diciendo, que los Kohanim son enviados del cielo y por lo tanto puede ofrecer las ofrendas de aquel que se prohibió sacar provecho de él. Tendríamos que preguntar, Velitne Makribalav Korbanot. La Mishnah debería haber simplemente dicho que ofrece sus ofrendas. ¿Por qué vino la Mishnah a especificar qué son las aves de cuando uno está zab o una mujer está zabá, o si es la mujer que dio a luz? Ela, entonces, ¿qué vemos? Mejusare Kapará Shane. Dice, no, estas ofrendas que está especificando la Mishnah son ofrendas especiales. ¿Por qué? Porque se llaman ofrendas de Mejusare Kapará. Es decir, hay unos ciertos tipos de situaciones en las cuales la persona tiene que traer una ofrenda, pero no para expiar por una transgresión, sino simplemente para reparar una situación. Y para esa ofrenda no hace falta que el Cohen que está haciendo la ofrenda tenga una cabana especial. Entonces, por ejemplo, la persona está Zab, una vez que pasa su periodo de Zabut, entonces tiene que traer una ofrenda. Pero esa ofrenda no es para expiar el hecho de que estuvo Zab, o la mujer que dio a luz. La mujer que dio a luz, sí, recordamos, tenía que esperar o 33 días o 66 días, y después tenía que traer su ofrenda. Pero esa ofrenda no es porque hizo ninguna transgresión, sino que simplemente para restablecer una situación, es decir, para reparar, por así decirlo, una situación y volver a su estado original. Y para esa ofrenda no necesita que el Cohen ponga ninguna intención particular de expiación. Entonces eso se le llama
mejusare kapara. Ahora, el mejusar kapara, que son todos los casos aquí que nos trae la Mishnah, dice, a lo mejor es diferente porque ahí el Cohen da igual que lo haga para él o no lo haga para él. Simplemente la persona que estaba en esa situación trae la ofrenda, que lo ofrezcan y ya está. No hace falta ninguna intención particular. Llamar Rabbi Yohanan, como dijo Rabbi Yohanan, Hakol Sirichin Da'at. Es decir, todas las ofrendas requieren de Da'at, es decir, de intención. Y una persona no puede traer una ofrenda por otra persona. Es decir, una persona que transgrede Shabbat sin querer. No puede venir un amigo y decir, toma, esta es la ofrenda de Hatat de tal persona. Bien. Juz me mejusaré para, salvo las ofrendas de mejusaré para, de estos casos en los cuales no están expiando, sino que simplemente están restituyendo una situación. Sheare, Adam Mevi Korban, Albanab el Benotab, Haketanim, porque la persona puede traer una ofrenda por una situación de Zab para su hijo o para su hija pequeños, que son menores. Shenemar, como dice la Torah, Zot Torat Azab. Es decir, la Torah dice Zot Torat. Ahora, del hecho de que dice Torat, venimos a incluir, ¿sí? Ben Gadol, Ben Katan. Es decir, ¿por qué? Porque dice Torat, es como Torot, como que hay muchas Torot. Entonces, que la Torah del adulto y la Torah del menor. ¿Sí? Y entonces, por eso, vamos a decir que en esos casos que son Mejusaré Kapará, ahí es donde permitió la Mishnah. Pero si es una ofrenda normal, no. Y efectivamente, el Cohen es el Shaliach de la persona, y entonces no podría sacar provecho de ello. ¿Sí? Ahora dice, pregunta la Gemara, el ameata. Entonces, de lo que tú me estás diciendo ahora, el Rabbi Yohanan, según Rabbi Yohanan, que él explica el versículo diciendo Zotorata Yoledet, esta es la ley de la mujer que dio a luz. Ahí también tendríamos que decir que como está escrito Torat, entonces viene a añadir a las mujeres adultas y a las mujeres menores. Ah, Ketaná, Batledahi y una niña pequeña, ¿acaso puede dar a luz? Veatane Rabbibi, Kame de Rab Nachman, se enseñó Rabbibi delante de Rab Nachman, Shalosh Nashim Meshameshot Bemoch. Hay 3 mujeres que tienen relaciones con un método anticonceptivo, el moj, es decir, ponían un paño para que no entrase la simiente. Ketana, una niña menor. Meuberet, la mujer embarazada. Umenikai, la mujer que da a luz, que dio a luz, que está amamantando, perdón. Ahora, ahí explica y dice Ketana, Shematit Aver Batamut. La mujer, la niña pequeña, ¿por qué no? Porque no vaya a ser que se quede embarazada y muera, porque su cuerpo no está preparado para ello. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que no se podemos aplicar el concepto de Torat tanto para adultos como para menores, al caso de la mujer que dio a luz. Entonces responde la Gemara y dice no. En realidad, cuando dice la Torah Torat, viene a añadir, ve ahí, y ese Torat Ayoledet, de la mujer que dio a luz, ¿qué es lo que viene a añadir? Ben Pikahat, Ben Shota, es decir, ya sea que es una mujer que dio a luz, que es Pikahat, que es una mujer que está en sus plenas facultades, como si es una mujer Shota, es decir, que tiene algún tipo de deficiencia mental y no va a poder poner la intención. Sheken, de la misma manera, Adam evi korban alishto, Shota, que dice Rabbi Yehuda, porque efectivamente vemos que el marido trae la ofrenda por su esposa cuando la esposa tiene algún tipo de defecto mental, como dice Rabbi Yehuda. De Tanya se enseñó una breita, Rabbi Yehuda Omer dijo Rabbi Yehuda, Adam mevi korban ashir alishto. Es decir, cuando hay una circunstancia en la cual la persona tiene que traer una ofrenda, que se llama Ole Beyored. ¿Qué quiere decir Ole Beyored? Que en función de tu estatus, la ofrenda va a ser más elevada o más modesta. ¿Bien? Es decir, un toro, o va a ser alguna oveja, o va a ser un ave, o incluso puede llegar a ser simplemente algo vegetal, en función de los recursos de la persona. Entonces, ¿qué? Si el marido es rico, ¿sí? La mujer se le evalúa sobre qué tiene que ofrecer en función del marido. Me vi Korban Ashir, ¿listo? Vejol Korbanot, Shehayevet, y todas las ofrendas que ella tiene la obligación de traer, tenemos que aprender eso. ¿De dónde? De lo que él escribe en la que tú va la mujer. Shekach, Kotevla, porque así le escribe el marido a la mujer en la que tú va. Vejarayut, de Itlach, y la responsabilidad que recaiga sobre ti. Alay min kadmat dena, ahora recae sobre mí. Es decir, que todas las cosas que tú estés obligada, incluido las ofrendas,
la responsabilidad recae sobre mí. Ahora la Gemara vuelve a tratar de mostrar que los Kohanim son enviados del cielo. Meti. Así se preguntó. Rav Shimi bar Abba. Rav Shimi bar Abba le preguntó. ¿Sí? Dijo, Im haya Cohen. Es decir, si el que se prohibieron el provecho de él es un Cohen, Yizrok alav dam hatato vedam hashamo. El Cohen, a pesar de ello, puede verter la sangre de las ofrendas de Hatat o las ofrendas de Hasham de la persona que se prohibió sacar provecho de ese Cohen. ¿Sí? De aquí vemos que los Kohanim son enviados del cielo, porque a pesar de que son ofrendas de Hatat y de Hasham, que hace falta Kavanah, y ahí claramente la persona está expiando por algo y va a sacar un provecho de lo que está haciendo el Cohen. Entonces, si va a sacar un provecho, es que lo que está haciendo, lo está haciendo como enviado del cielo y no como enviado de la persona. La Gemara rechaza esta prueba también y dice no. Dam hatato shel metzorah, vedam hashamo shel metzorah. Estamos hablando aquí de un caso de la sangre de Hasham y de Hatat de una ofrenda de metzorah. La persona que estuvo con Tzarat, ¿sí? Como que se aplica la misma enseñanza de Dichtiv, porque está escrito Zot tiye Torat HaMetzorah. Es decir, aquí también habla de Torat HaMetzorah, que viene a añadir Torat, Ben Gadol u Ben Katan, ya sea que es grande o que es pequeño. Y un niño pequeño entiende lo que está haciendo. Dice, no lo entiende, entonces ¿qué quiere decir? Que no hace falta que ponga intención. Otra persona puede ofrecer por ese niño pequeño la ofrenda de Hatat o de Hasham de Metzorah. Entonces todavía no hemos demostrado que el Cohen es un Shaliach del Shamaim, sino que podemos todavía decir que es un enviado de la persona misma. Tnan se enseñó en una Mishnah a Kohanim, los Kohanim, Shepiglu Bamigdash. Es decir, ¿qué pasó? Que en el momento de hacer la ofrenda tuvieron una intención no adecuada, es decir, trajeron una ofrenda de Hatat y él cogió y pensó que era Hasham, o hizo algún tipo de error en todo el procedimiento de la ofrenda, y esa ofrenda se llama pigul, es decir, que quedó estropeada. Ahora, Kohanim shepiglu bamigdash, mezidin hayabim, shogegin peturim, es decir, si lo hacen a propósito, entonces ahí transgredieron y tienen que pagar a los dueños del corbán, de los que trajeron ese animal, le tienen que pagar, restituir el valor de lo que ellos dieron. Bien, pero eso sí lo hizo a propósito, pero si lo hizo por error, sin darse cuenta, ahí están exentos. Ela shepikulan pigul, pero la carne de ese sacrificio no es válida, quedó pigul, quedó invalidada. Entonces, de aquí viene la Gemara y dice, y a Marta Bishlama Shiluche Dishmayahabu. Si me vas a decir que los Kohanim son enviados del cielo, Hainu Shepikulan Pigul, yo entiendo que lo que hicieron mal se hizo mal y la carne no es válida, aunque lo hicieron sin querer. Pero a fin de cuentas son enviados del Shamaim y el Shamaim no tiene culpa, él pidió que se hagan las cosas como se deben hacer. Él y a Marta, pero si me dices que son enviados de las personas, ¿sí? Entonces, si hace que la ofrenda sea pigul beshogek por error, emay pigulan pigul, porque su error va a ser un error de pigul, puesto que el Cohen es enviado de los dueños. Le van a decir los dueños, shelija shavitich, le takune velo le abute. Si yo te envié para que me hagas algo bien y no para que me hagas algo mal, para reparar y no para estropear. Entonces, ¿por qué tu pigul me va a perjudicar a mí? Entonces, aquí vemos que si es porque lo hizo Beshogeg sin querer y el pigul sí que es pigul, es decir, que la ofrenda queda invalidada, que los Kohanim son en realidad enviados del Shamaim. Amar dijo la Gemara rechaza y dice no. Shani Gabe pigul dice no, el tema del pigul es diferente. ¿Por qué? De Amar Kra, la Torah dice lo yehashev lo, es decir, que el que está trayendo la ofrenda no va a poner la intención pigul y entonces ahí va a ser pigul. ¿Qué quiere decir? Mikol Makom. Explican ahí sobre este lo yehashev lo, es decir, de todas las formas posibles. Todo tipo de
ya sea Beshogeg o ya sea Bemezir, si no puso la intención necesaria, se considera Pigul, y por lo tanto todavía no podemos demostrar que el Cohen es un enviado del Shamaim y que a lo mejor es un enviado de la persona que está trayendo la ofrenda. De todas formas, la Gemara en el Tratado de Kiddushin explica y fija ahí realmente que el Cohen es un enviado del Shamaim, así que esa sería la conclusión, así es como quedó fijada la halajá. Hasta aquí llegamos en nuestro DAF 35, Hisku Veimsu, y nos encontraremos para seguir con nuestro estudio, Bezrat Hashem. Muchas gracias.